8 por 10, ¿son chiquitos? Sí, 8 por Le tengo que tomar un 14 por 17. ¿Qué le pondrás? Colimar ¿A qué tamaño? De la mano. de la mano. Al de la mano del paciente, ¿cierto? Sí. Entonces, generalmente uno alcanza a ver pues, dónde termina la colimación, ¿cierto? Por ejemplo, esto. ¿Dónde termina la colimación? Aquí se ve. La blanca. Entonces, ¿dónde termina la colimación? Y aquí en teoría, pues ya esto estaba por fuera de la luz de campo, ¿cierto? Sí. O sea, por fuera de la luz del colimador. Pero ustedes alcanzan a ver que aquí termina 100% negro y de ahí para allá ya no hay radiación, o sea, ya quedó blanca la imagen. Sí. ¿Sí o no? Sí. O sea, No, queda un poquito gris, ¿no? Ya todo menos la foto. Entonces, esa es la zona de penumbra de una imagen. Que entre esta, donde termina el campo de radiación, y ya la colimación hace efecto, pues tenemos un espacio en el que igual pasaron fotones de menos energía y pues alcanza a ver un ennegrecimiento de la imagen, ¿cierto? O sea, hay radiación, solo que es de menor energía, o sea, la que alcanza a pasar los colimadores. En el caso de radioterapia también hay penumbra, o sea, también hay una dosis que traspasa los colimadores. ¿Cuál es el problema en las radiocirugías? Que la penumbra que atraviesa entre los colimadores multiláminas no puede superar los 3 milímetros. 3. En los tratamientos normales aceptamos penumbras hasta de 5 milímetros, pues porque es normal que alcance a pasar radiación a través de los colimadores. Pero en radiocirugía necesitamos que sean penumbras menores a 3 milímetros. ¿Por qué? Pues porque estamos irradiando estructuras muy pequeñitas, del orden de 2 centímetros de volumen, más pequeñas a 2 centímetros de volumen. Entonces, pues, si tenemos una penumbra de 3 milímetros hacia lado y lado, ya estamos agregándole 0.6 de tamaño a algo que de por sí ya tiene 2 centímetros, o sea, es casi un 30% más de tamaño, ¿no? Entonces no tiene lógica permitir penumbras tan grandes. Por eso, estos colimadores de alta definición tienen estas hojas tan delgadas en el centro. ¿Cuál es lo que usted sacrifica? Pues no puede usar el tamaño máximo del equipo de 40 por 40, entonces usted lo deja para tratamientos más pequeños. Tratamientos de próstata, tratamientos de cabeza y cuello, tratamientos de solo cabeza, cosas que no superen los 22 centímetros de longitud en el eje. Y aquí vemos cómo se comporta el MLC. Entonces, para campos estáticos, por ejemplo, si yo quiero irradiar la columna cervical de un paciente, hago que el MLC solo tome la forma de la columna cervical, campo lateral derecho, luego programa el campo lateral izquierdo y puedo dibujar nuevamente la forma del MLC y asegurarme que protejo las estructuras que no necesitan tratamiento y pues solo irradio la columna cervical. Aquí vemos en un tratamiento con IMRT que el MLC más o menos intenta moverse mientras el equipo va irradiando. No es que pare y el equipo dispare nuevamente, sino pues se va moviendo mientras el equipo está haciendo el tratamiento. ¿Ya se tiene que ir? Bueno, compensadores de tejido, entonces aquí vemos cómo esto ya no se utiliza hoy en día. ¿Por qué? Porque ya tenemos pues, los colimadores multiláminas se encargan de modificar la distribución de la dosis, pero en la época que solo teníamos campos cuadrados, como aquí tenemos, ¿se acuerdan del paciente de la foto que tenía un hueco en la espalda? Sí. Entonces más o menos esta es la curva, si yo pusiera al paciente acostado boca abajo, yo necesitaría compensar la densidad de este hueco con algo pues con esta forma. Entonces lo que se hacía antes era con un compensómetro colocarlo sobre la estructura que necesitábamos tomar la forma, eso soltaba un montón de agujitas delgaditas, bueno, más bien de barritas delgaditas, y después de que tomaban la forma de lo que yo quería, en este caso pues del hueco del pedazo del paciente, de la espalda del paciente, yo las aseguraba, esto aquí tienen los seguritos, y usted ya lo podía quitar del paciente y quedaban con la forma de la región del paciente, y usted luego lo que hacía era moldear un bloque de parafina para que quedara pues más o menos con la forma de la hendidura que usted necesitaba compensar. Después pues fue rápidamente reemplazado pues por cosas más fáciles y más prácticas, como de una usted poner por ejemplo el compensador directo sobre el paciente y darle la forma sobre el paciente y simplemente verificar la planicidad tomándole una tomografía al paciente. Ya usted se da cuenta, como vimos en los bolos 3D, que usted no tenía que usted podía planificar el tratamiento en tomografía calculando la distribución de la dosis teniendo en cuenta el bolus 3D. Esto se hacía en la época que no teníamos simulación 3D, sino todo se hacía 2D todavía, entonces pues usted sí necesitaba que el paciente fuera totalmente plano por todos los lados, porque era como si el paciente fuera un cubo, ¿no?
las cuñas y dejamos hasta ahí. Las cuñas, esto hoy en día ya no se utilizan, entonces lo que hacen las cuñas era modificar bueno, sí, hay sitios aquí también en Bogotá en los que se utilizan, generalmente se utilizan para tratamientos de seno, y lo que hacen es modificar la distribución de las según su grosor, compensando diferencias de densidad entre los tejidos. Entonces, como vimos, ¿se acuerdan lo que hacía el filtro aplanador? ¿No? El as venía en forma de gota, y el filtro aplanador lo que hacía era que después de que lo traspasaba, el as fuera totalmente plano, ¿cierto? Plano. Pero hay estructuras pues, que no tienen esas condiciones normales geométricas y necesitamos colocar una cuña que lo que va a hacer es compensar y modificar la angulación de la distribución del as. Entonces aquí ¿qué me va a hacer? Pues que deja pasar más radiación por este lado, menos por este lado, y si yo midiera la energía de los fotones ya no tiene forma de gota, sino tendría esta forma así. Esa forma yo la utilizaba para compensar diferencia de grosor de tejidos en la radioterapia convencional cuando no tenía colimadores multiláminas. Entonces yo ponía, por ejemplo, para este paciente que me tocaba irradiarle todo el maxilar inferior, el as tenía que traspasar más densidad desde acá hasta acá, o más grosor desde acá hasta acá que desde acá hasta acá, ¿cierto? Entonces yo compensaba ese grosor pues colocando las cuñas con la parte gruesa hacia la parte superior. ¿Eso qué hacía? Pues que el as tuviera más intensidad que abajo, ya que abajo tenía más intensidad, por lo tanto penetraba más en donde había más densidad y le quitábamos números de fotones o modificábamos el espectro haciendo pues que en la parte que necesitábamos atravesar menos densidad pues tuviera menos energía ese as. Y así pues lográbamos distribuir de manera uniforme toda la dosis. ¿Por qué? Porque si la dábamos directa, lo más seguro es que aquí esto se iba a calentar mucho, pues porque para entregar la dosis en esta región es mucho más densa que entregarla en esta región, ¿no? Es lógica por lo que acabé de decir, tiene que atravesar más distancia. Y para lo que se utiliza todavía hoy en día es para los tratamientos de seno. La gran mayoría de protocolos los hacemos hoy en día con planes híbridos. Yo creo que la próxima semana traigo el portátil ya para empezar a mostrar con el software de declaración. Pero las cuñas entonces lo que hacían era, claro, pues el seno es más grueso desde acá hasta acá que hacia el área, hacia la zona de presión, ¿cierto? Es más delgado. O más bien menos, sí tiene que atravesar menos densidad o menos recorrido del as. Entonces yo colocaba mi cuña para el campo interno, con la parte gruesa hacia arriba, lo que hacía que el as pues tuviera esta forma, ¿cierto? Y por lo tanto, pues cuando atravesara aquí, iba a tener más carga energética en la región que necesitaba más, atravesar más densidad, menos carga energética en la zona de menor densidad, y así se distribuía la dosis de manera uniforme. Luego yo volteaba mi equipo al campo espejo de este, ¿cierto? Que sería tangencial externo, y hacía exactamente lo mismo, pero entonces al tecnólogo le toca entrar y voltear la cuña, o sea, voltear nuevamente para que la parte gruesa me quede hacia arriba, la parte delgada hacia abajo y compensar las diferencias de tejidos dentro del paciente. No es un blindaje, lo que me está haciendo es modificar la forma del as. ¿Cómo la modifica? Pues cambiando la intensidad del espectro energético. Ya sabemos que el acelerador normal viene en forma de gota, que lo aplanamos con un filtro aplanador, pero aquí como ya no necesitamos plano, en la salida del as le ponemos la cuña para que pues tenga la forma de cuña, ¿cierto? Y pues me sirva para irradiar estructuras de este estilo. Las cuñas convencionales que traen los aceleradores lineales son de 15, 30, 45 y 60 grados. Esa angulación es la angulación que toma si yo mido el espectro sobre el centro del punto de irradiación, o sea, sobre el centro del equipo. Y cada acelerador, desde que lo entrega el fabricante, traía su juego de cuñas, o sea, sus 4 cuñas, la de 15, 30, 45 y 60, y esas eran solo para ese acelerador. ¿Por qué? Porque ya les dije que cada acelerador yo lo calibro para que me quede igual que el del punto de fábrica, y así sean el mismo acelerador, el mismo modelo, con los mismos materiales. No es lo mismo instalarlo aquí en Bogotá que en la costa o que en el laboratorio de calibración primaria, por lo tanto las cuñas sí son personalizadas de cada equipo. Si a usted se le dañaba la cuña de su equipo, le tocaba llamar al fabricante y con el código que ellos le entregan cuando se lo habían vendido, le hacen una igual. Pero no es que usted pueda traer, que tengo 2 equipos iguales y voy a traigo el otro acelerador y se la pongo a este, no va a funcionar porque la distribución de la dosis no es la misma. O sea, puede que lo deje hacer el tratamiento, pero la distribución de la dosis dosimétricamente no va a ser la misma. Y ya, vamos a dejar hasta ahí. Entonces para la próxima seguimos en filtro aplanado. ¿Sí? Y la próxima entonces al comienzo de la clase socializamos las notas del paseo.